que van a encontrar, pero solo para recordarles voy a hablarles un poco aparte primero del programa y después de eso les voy a explicar algo relacionado con el movimiento de las. Entonces bien, lo primero que hay que hacer en este caso pues, hay que ir a la parte de secciones. En la de secciones crear el diagrama de masas. Vean que aquí en este caso tengo solo un elemento horizontal, tengo unas líneas de muestreo. Estas líneas de muestreo, si uno quiere asegurar que hay una mejor exactitud de los valores de volúmenes de tierra, entonces en este caso lo que hay que hacer la línea de muestreo hay que generarlas más seguido, ¿no? Eso es lo que hay que hacer aquí. Aquí me va a salir una línea de muestreo. Recuerden que esa línea de muestreo está asociada a un corredor, a un alineamiento, a un perfil, ¿no? Después veces cómo se muestra, ¿no? Yo aquí les voy a seleccionar simplemente para que vean de lo que cómo se muestra. Vean que aquí tiene esto, ¿no? Los ejes horizontales y verticales. Ahí tiene, por ejemplo, cada 100 metros y cada 25 en la parte horizontal. En la parte vertical tengo 200 metros cúbicos y 500 metros cúbicos, y eso lo pueden cambiar para poder que la grilla no les salga tan seguida. Pero igual lo pueden cambiar después. Voy a poner siguiente. Vean que aquí me sale una lista de materiales. Si hemos elegido ya una línea de muestreo, esas están asociadas a esta lista. Entonces, por lo tanto, nos va a salir esta lista, no nos va a salir más listas, una sola lista. ¿El que vamos a elegir? El volumen total. Recuerden que es el volumen total el que elegimos, ¿no? Voy a poner siguiente. También es como se muestra la línea de masa, ¿no? Aquí podemos hacerla que tenga un color más verde, por ejemplo, amarillo, etcétera, de tal manera que se muestre el mejor. Aquí le voy a elegir una distancia de transporte libre, y ahí en este caso pues lo voy a dejar como 200, pero ustedes tienen que buscar cuál se requiere. El árbol pit significaría que, por ejemplo, supongamos que tengo 220 kilómetros y aquí me sobra material para poder colocarlo en el relleno, pero el relleno lo tengo acá, al final del proyecto. Pues ahí en ese caso no voy a transportar los 20 kilómetros. Lo que voy a hacer es alrededor, cerca del kilómetro 20, voy a buscar algún sitio donde yo pueda obtener material, y eso se llama el poro pit, ¿no? Y ahí cuánto, porque aquí lo que se pone, si pongo algo poro pit, ¿no? Digo que está en la abscisa, no sé, por ejemplo, en la 5 kilómetros, y tengo ahí disponible, no sé, 40.000 metros cúbicos. Y de ahí me va a hacer el cálculo. Si es que yo tengo, ahí me falta relleno, me lo va a poner ahí esos 40.000 metros cúbicos, ¿no? Pero no lo vamos a utilizar. En el caso del downside es donde voy a apostar el material excedente. Es lo mismo, si yo tengo desde el cero acá, aquí me sobra material, entonces si me sobra material tengo que apostar en algún lado. Entonces el Ministerio del Ambiente nos da un espacio donde va a ser la parte del depósito, y de ahí se tiene que transportar el material. Entonces también elegimos el sitio donde se va a depositar ese material excedente. ¿Para qué sirve esta distancia libre? La distancia libre lo que sirve es cuando hacemos una excavación o hacemos un relleno y ese metro cúbico se tiene que transportar hasta, en este caso, 200 metros, significa que se tiene que hacer el presupuesto basado en esos 200 metros. Es decir, tengo que transportar 200 metros, hasta 200 metros. Si son 201 metros, pues ya lo hago, es el material transportado, pero por transporte, por metro cúbico por transporte. Entonces, por ejemplo, en el primer caso puede costar $30 el metro cúbico de excavación o de relleno incluido con esta distancia libre. Y el otro puede costar un doble, que son metros cúbicos igual, pero claro, el otro es transporte, solo transporte, ¿no? Entonces, cuando se hace esto, se lo hace cuando si uno está, por ejemplo, proponiendo hacer una construcción de una carretera, pues ahí en ese caso hay que considerar esto en los análisis de precios unitarios. No puedo ponerle todo de un solo valor, y ven que la diferencia es grande. Y si ustedes ven, y desde aquí hablamos acerca de $30 el metro cúbico, y ustedes, no sé si alguien tiene casi 1 millón de metros cúbicos de movimiento, pues eso es altísimo. Bien, voy a crear el diagrama. Yo creo el diagrama y me va a salir con el diagrama. Este de aquí lo vamos a hacer, lo verde sería lo gratuito, pero lo rojo sería que no es gratuito. Entonces lo que vamos a hacer es crear un PDF y lo vamos a subir uno por equipo, ¿no? Ahora bien, eso sería con respecto a la actividad que hay que hacer. Pero ¿qué elementos les
les puede aparecer, ¿no? Puede ser que yo tenga esto, así, digamos se compensó. Y puede haber que tenga otro como este, y se compensó también. ¿Cuál es mejor? ¿El 1 o el 2? El 1. El 2, porque voy a tener menor movimiento de tierras. Por más que se haya compensado, los dos estén compensados, en el caso del 1 tengo un mayor movimiento de tierras, ¿no? Es más, por eso dentro de su proyecto le van a poner a la parte de corte y relleno, al total de corte y total de relleno, le van a poner el costo de $1 cada uno, de tal manera de determinar cuál sería el valor. Si bien todos tienen que cumplir el diseño geométrico horizontal, vertical y sección transversal, quienes cumplan con eso y aparte tengan el menor volumen de tierra van a tener mejor calificación que los otros, ¿no? Sí, ¿no? Entonces eso le vamos a poner adicional dentro del el modelo que tenemos aquí. Ahora bien, ¿qué más podemos tener aquí? ¿Cómo podemos hacer el ajuste? El ajuste, obviamente, si es que en mi caso tenemos una gran cantidad de movimientos, no necesariamente tiene que cerrar. Puedo tener una opción 3, voy a poner aquí una opción 3, que sea algo como esto, como quede por aquí. Y tengo 1 y 2. Aquí esta se compensa y esta de aquí se compensa y todo este material de aquí es el que después tengo que llegar a desalojar, ¿no? Porque no tengo, me sobra ese material. Pero pues puede ser que no se compense. ¿Dónde podríamos ver, por ejemplo, algunas características del diagrama de masas donde podemos hacer algún ajuste? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Supongamos que este es un diagrama de masas y tengo algo como esto, y después tengo esto, y después tengo esto, y después ese ingeniero, pues en realidad ya no baja algo, pero después sigue subiendo, ¿no? Y de ahí tengo un material al final de corte que es bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que puedo mejorar? Estas pendientes que son así de esta naturaleza, que son pendientes altas, en ese caso, si ustedes van y analizan el volumen, es en una zona específica donde tenemos algo como esta, así tenemos bastante corte en este caso, ¿no? Entonces ahí podríamos ver la posibilidad de hacer alguna modificación. Lo mismo puede pasar en relleno. En estas de aquí no, en estas de aquí es como que van aumentando de a poco, pero desde aquí es que aumenta bastante. Entonces en ese caso, ahí habría que pensar a ver si se puede hacer alguna modificación. Antes de hacer cualquier modificación, lo primero es que tenemos que revisar son las inclinaciones de los taludes y contrataludes. Sabemos que tenemos una carretera como esto, ¿no? Y tenemos aquí un chaflán, algo como esto, tenemos un chaflán, algo como esto al otro lado, ¿no? Que tenemos algo así. Lo primero que tendríamos que hacer es una evaluación de estos chaflanes. Estos chaflanes, si son lo más acostado posible, pues significaría que tenemos esto. Pero si lo tengo más vertical, pues ahí en ese caso voy a tener esos chaflanes mucho más cortos. Si tengo chaflanes más cortos, debería tener una sección transversal menor y por lo tanto volumen menor, ¿no? Entonces, lo primero es que hay que identificar esto. Esto pues está asociado a esto, por ejemplo, si fuera una sección típica, estas inclinaciones, ¿no? Si bien yo les compartí de la parte geológica y de las inclinaciones, podrían buscar alguna información en otro lado. Asumo que en el Parque Nacional Todocar pues hay otros estudios de qué tipo de suelo específicamente hay, porque nosotros para poder hacer cualquier proyecto real deberíamos hacer el estudio del suelo y vamos a hacer el estudio del suelo si levantamos la información, pero si no lo tenemos, buscamos algún estudio de suelos que se ha hecho en el Parque Nacional Todocar pues en esta zona, vemos qué tipo de suelo y podemos buscar otra inclinación, ¿no? De tal manera de poder justificar esta inclinación. Si en este caso el primero sería algo como esto y en el segundo caso sería una reducción, y eso ustedes van a ver una modificación en esa parte de arriba del diagrama de masas, ¿no? Eso sería lo primero que tenemos que hacer, esa revisión. ¿Qué pasa si después de eso todavía tengo una gran cantidad de volumen de tierra para mover? Pues ahí en ese caso lo que podríamos decir es que en realidad no podemos hacer la modificación, ya cumplimos con todo y ese es nuestro volumen total, y ese volumen total pues vamos a estar relacionados con ese valor del costo del valor, ¿no? Que le vamos a poner hipotéticamente que va a costar y después será su calificación relacionada con eso. ¿Qué más tenemos aquí que podría ser del modelo?
Estas de aquí sabemos que se van a ir compensando, esto de aquí se compensa, ¿no? El resto no se va a compensar, esto aquí tampoco se va a compensar, todo el resto va a sobrar de material, ¿no? Y ahora se va a hacer más o menos una idea de decir, bueno, tengo 1 millón de metros cúbicos, eso es mucho poco. Bueno, dividido para 12 metros cúbicos, que sería como un porquete estándar, y el número de viajes. Y ahí vean cuánto va a costar en general hacer ese movimiento de tierras. Bien, ¿qué más tenemos que incluir aquí? ¿Qué más? Eso sería con respecto a lo del día de hoy que hay que hacer, es incluir en los análisis de visibilidad, pero no vamos a modificar, solo vamos a analizar el análisis de visibilidad, más no vamos a hacer modificaciones, porque si ya tenemos que hacer modificaciones para el volumen y después para esta de visibilidad, pues en realidad nos queda un poco tiempo, deberíamos hacerlo, pero nos queda poco tiempo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos en esta parte donde dice, vamos a corredores, aquí el corredor que tenemos creado, el corredor este de aquí, el corredor este que está aquí, pues aquí si ustedes pueden lo pueden seleccionar y al momento de seleccionar me salen estos. El drag ya habíamos hecho previamente y en la distancia este es el que vamos a hacer. Pero antes de hacer eso, se me quedaba algo pendiente también, algo que podríamos hacer aquí en este caso. Supongamos que en este caso, especialmente en la parte de relleno, en la parte de corte, pues se puede hacer, pero en la parte de relleno, imagínense que tenemos curvas de nivel, tenemos que rellenar, no solo aquí, tenemos que hacer un relleno así hacia abajo, hasta la parte más abajo, ¿no? Y eso posiblemente, pues en un parque, vamos a dañar más elementos que están en la parte inferior, ¿no? Entonces, de preferencia, en esa parte, pues mejor creemos una nueva sección transversal y pongámosle un muro que se llama retaining wall en inglés, no está, retaining wall. Sería una de las opciones. Le ponemos a un lado este muro, de tal manera de que pues evitamos eso. En primer lugar, al hacer esto, tenemos una menor área de intervención, sostenemos esto y no tenemos tanto volumen, pues no vamos a poner en todo el recorrido, pero vamos a poner en algún tramo. De tal manera que ustedes también practican esta parte del cálculo. Con eso también lo que van a hacer es reducir el volumen, en este caso de relleno. Para este caso, ¿no? Otra de las alternativas que podría llegar a utilizar. Bien, ahora vamos a la parte del análisis de visibilidad. El análisis de visibilidad, lo que vamos a hacer, hacemos clic en análisis de visibilidad, vean que aquí me sale el movimiento horizontal. ¿De qué perfil? El perfil vertical, que estamos hablando de la parte vertical. Si bien nosotros en el análisis de visibilidad hemos asegurado que nuestras curvas verticales, cóncavas o convexas, cumplan con la distancia de visibilidad de parada. Cumplan, porque los hemos calculado desde el inicio, ¿no? Pero aquí lo que vamos a hacer es revisar todo el recorrido. Ya vamos a revisar en 3D también. Toda la visibilidad que puede haber. Entonces aquí lo que voy a hacer es pedirle cada cuánto, cada 10 o cada 20, es decir, que paro aquí en el 0 y el siguiente voy a parar en 20, el siguiente en 20. Está bien un valor de 20 para poder hacer la revisión. En el siguiente, en el datum, no debemos tener el datum, así lo vamos a tener sin nada, y aquí deberíamos elegir cuál de estos. Corredor datum o superficie 1. Ninguno, tiene que ser el corredor top, ¿no? Ninguno, es decir, lo tenemos que crear. En el corredor tenemos que crear uno y poner el corredor top. Pongo A. Y ahí me tiene que aparecer el top. Pongo el siguiente, la mínima distancia, le voy a poner que sea 200, por ejemplo. Y la altura de nosotros del conductor 2.08. El offset sería, lo que mide es esto, aquí sería 0, ¿no? Este sería mi carril en el sentido de ida y en el sentido de vuelta. Entonces lo que me está haciendo es esta medición. En el 0 sería aquí, esto, el 0. Pero lo que quiero es la medición de las alturas de los ojos, donde está el ojo del conductor. Yo le voy a poner 0.60, que hay un espacio. 0.60. La altura del objeto fijo, 0.60. ¿Cuánto de separación? La misma que la de 0.60. Voy a poner siguiente. De aquí lo que voy a hacer es la primera, pueden probar las del resto, pero lo que más sirve es la primera. ¿En dónde lo voy a guardar? Aquí voy a poner algo que se llama visibilidad.
guardarlo, voy a poner finalizar, me van a salir, en primer lugar me van a salir aquí, voy, me acerco, me van a salir aquí unas líneas de visibilidad. Unas líneas de aquí, estas, de visibilidad, van a ser una sola, unas líneas de visibilidad. Esa es la que se va a observar, pero ahí no sé si realmente cumple o no cumple, ¿no? Entonces lo que voy a ver es que voy aquí, donde guardé que era visibilidad, esto de aquí, y ahí en este caso lo voy a ver. Vean que en primer lugar dice estación, y la estación dice cada 20 metros, 0 y 20 metros, ¿no? Entonces lo va a tener cada 20 metros porque yo elegí cada 20 metros. Después de eso me dice la distancia real, ¿no? 200 metros, y la mínima distancia es 200. La distancia real, solo cuando sea menor a 200 va a colocar el valor, si no le va a poner 200. Si hay un punto de obstrucción, de cuál es, y si es que cumple o no cumple con esa distancia. Si sale que no, significa que en realidad cumple con la mínima. Si sale que sí, que sale yes aquí, va a ser que no cumple con la mínima. Entonces vamos a ver más abajo, vamos a ver todo en este recorrido. Vean que aquí tengo en la 33520, el valor real es de 191 y el que debería tener es 200, ¿no? 185 por un valor bien pequeño, 181. Y aquí en este caso debería modificar, yo debería modificar para llegar a ese valor. Y solo ese es el que tengo. Entonces, este es el que debemos poner en la parte del reporte. ¿Y qué vamos a poner en el reporte? Vamos a poner todos esos datos, veamos que no sirve tener tantos datos. Lo que sí deberíamos tener aquí en el reporte es tener algo como esto. Algo como esto donde tenemos las abscisas, tenemos estas abscisas, y de aquí en cada una de las abscisas pues tenemos la altura. Esta sería la distancia de visibilidad y esta sería la parte de las abscisas. Y en algún momento nos pasa eso, que se reduce algo como esto y después continúa, ¿no? Y eso significaría que en su reporte van a decir, en esta figura, entre el tramo en la 300 más 540 hasta no sé qué, existe una diferencia de tantos metros que va entre 181 a 200, por lo tanto para hacer alguna modificación ahí se debiera, por ejemplo, aumentar una verga, acostar más el talud. Si yo acuesto más el talud, ¿no? En el momento de acostar más el talud va a tener más visibilidad. Si yo genero una berma aquí, berma y no espaldón, si es que aquí llega hasta aquí, si yo genero una berma, que si me abro hacia acá sería la berma, y de ahí avanzo, pues voy a aumentar mi distancia de visibilidad, que serían las otras opciones. Por eso es que cuando, por ejemplo, tenemos esto y crece vegetación, nos reduce la visibilidad, puedes quedar mantenimiento y cortar. Ustedes pueden ver en los taludes, especialmente en el oriente, está cortado esa parte de ahí, ¿no? ¿Por qué? Por la parte de visibilidad. Bien, y eso es lo que se debería hacer el análisis aquí en esta parte. Veamos un poco aquí acerca del corredor. Voy a seleccionar el corredor. Seleccionar el corredor, y lo que voy a hacer es seleccionar el corredor. Lo que voy a poner es sección editor. Editor de la sección, y me aparecen estos tres, ¿no? Vean que básicamente, si analizamos en la parte del diseño geométrico vertical, la mayor parte de aquí es relleno, ¿no? Todo esto de aquí es relleno, vean con esa línea verde. Todo es relleno, ¿no? Si bien esto se hizo mal, es un diseño malo, todo esto de aquí tiene relleno, esto es relleno. Tengo este corte de aquí, tengo este relleno, corte, relleno, ¿no? Esto más o menos como que está compensado, y por eso es que si vemos en el diagrama de masas hay algo como esto. Pero en el primero todo sube, ¿no? Por eso es que ahí se debería ver la siguiente alternativa después de esto, es ver si yo puedo aumentar la pendiente, de tal manera de hacer algo como esto, ¿no? Si no puedo llegar a modificar la pendiente, habría que modificar el diseño geométrico horizontal, que sería lo último, ¿no? Pero vean que esto es un proceso iterativo, no es que una vez que terminé el diseño geométrico horizontal ya lo resolví, sino que hay que seguir haciendo. Veamos adelante, vean que esto está bien, ¿no? Que tengamos este tipo de cortes. Esto, por ejemplo, tal vez ya no. Lo ideal sería en este caso, voy a ir un poco más adelante, voy a ir así, voy a volverme, quiero
este, por ejemplo, vean que ya tengo. Sí hay diversos elementos que se pueden llegar a utilizar para hacer este tipo de elementos, así en la parte del relleno. Pero si tenemos, por ejemplo, 40 metros, pues en realidad 40 metros es bastante. Deberíamos tener alguna manera de estabilización. Menos de 40 metros deberíamos tenerlo, 25 sería ideal, 10 metros sería ideal para en mi caso, 15 metros sería ideal para no tener que hacer ningún otro tipo de estabilización. Pero podemos dejar el 20 como máximo, para la parte de los cortes son los rellenos. Pero vean esta parte de aquí. Esto generalmente se hace cuando estamos en una parte plana, en la costa. En la costa es muy común ver esto. Pero si no lo vemos aquí, pues aquí en este caso deberíamos tener algo como sección mixta, sección principalmente en corto, poco relleno. Entonces lo que aquí se debería hacer, dos cosas se podrían hacer. Uno, bajar este nivel de aquí, que estamos hablando del diseño geométrico vertical, o moverlo esto hacia acá, de tal manera que tenga menos relleno, o ambas, mover esta mientras bajo este eje. Y con eso tendríamos no este tipo de comportamiento, sino pues, el comportamiento más de un relleno mucho más pequeño. Idealmente deberíamos tener esto, no, esto no, esto es imposible que podamos tener. Esto pues es un diseño normal. Vean que sigue habiendo relleno, parece que va a ir el corte, que es la que estábamos ahí viendo. Todo esto de aquí va a ser el relleno, vean que por aquí, cuando pase por aquí, aquí vamos a tener casi, vamos a tener este corte. Vean que sigue relleno. De ahí la importancia también que los estudiantes de construcción de carreteras 2 o paralelo B están haciendo pues, unas maquetas para ver esto pues, en 3 dimensiones. Vean que aquí en este caso va a pasar corte y ese sería el corte. En las menores intervenciones que tengamos vamos a tener eso. Y ahora ustedes pueden decir, bueno, tengo que tener más corte o más relleno. Pues básicamente, si siguiéramos la misma línea de lo que está construido ahora, pero que lo aumentamos el ancho a 2.7 a cada lado, pues vamos a tener más movimiento de tierras, más corte. Deberíamos tener más corte. Vean que aquí pasamos este tipo de cortes bastante grandes. Y obviamente lo que deberíamos hacer es alguna modificación para evitar este tipo de cortes. Lo ideal sería de tener algo más o menos como lo que está de esa curva de aquí, de esta aquí en adelante, que serían cortes, pequeños cortes y pues rellenos también. Veámoslo, voy a cerrar esto. Recuerden que todo esto está cuando se selecciona aquí, pongo seleccionar. Y después he hecho esto, pero también puedo hacer la parte del recorrido. Y voy a hacer la parte del recorrido. Luego compramos que sería la parte de la superficie, la parte de esos tiempos. Y con eso pues tengo este recorrido. Y lo voy a elevar un poco más alto, pues 350, se lo voy a poner así, y voy a hacer el recorrido. Voy a venir a seleccionar. Drive, ground, ok. Y ahí en este caso voy a poner 5 metros y voy a medir. Y este sería el tipo de recorrido que hay. Vean que si yo estoy aquí en este diseño, ¿no? Yo diría que lo mejor sería movernos hacia acá. Vean que aquí se está aquí estoy generando un problema después incluso de drenaje. Se me va a amontonar el agua. Eso con respecto a esta parte de aquí. Podría moverme un poco más de tal manera que yo estoy siguiendo la trayectoria y no simplemente cortando. Tengo visibilidad, claro que no tengo visibilidad, por eso aquí en esta parte no hay problemas de visibilidad. La visibilidad estaba en la 300, en la 350, me parece que era 3 kilómetros algo. Aquí voy a ir en la 3 kilómetros por aquí. Serían 3 kilómetros por ahí. En algún momento de estos de aquí pierde, por aquí, es que pierde visibilidad en esta parte de acá. Y eso significa que puedo llegar a aplanar esto de tal manera de aumentar la visibilidad de que al menos tenga visibilidad.
porque ahí después ya empieza la parte del corte. Ahí empieza la parte del corte, ¿no? Y ahí en ese caso puedo aumentar la parte del corte de tal manera que pueda aumentar la visibilidad, o en esta curva vertical que estamos aquí, la puedo aumentar la longitud de tal manera que sea más clara. Esas son algunas de las cosas que se debería considerar, y posiblemente el próximo semestre se podría dedicar una semana más para poder hacer como este reajuste, este último ajuste, y de tal manera que al final de día se aprendan esto último. Pero bueno. Bien. Vean que aquí en este trazado, que el trazado está bien, este trazado que esté mal para poder mostrar. Vean que aquí en este caso no es posible que aquí tengamos un corte. Todo esto aquí es corte. Esto no está siguiendo de nada el recorrido de este nivel. Lo que sí ustedes lo tienen así hecho un recorrido, ¿no? En los retornos, por ejemplo, los retornos sería de preferencia que no quede por aquí, y a veces hay incrementos que están pegando de corte. Los retornos serían mejor en esta otra zona que es mucho más plana. Pero pues eso ya dependiendo de las conjeturas. Pregúntate lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer ahora, entonces, en resumen, lo que hay que hacer ahora para la entrega del día de hoy es un trabajo en equipo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es generar el diagrama de masas, generar un PDF y subir el archivo. Es lo que hay que hacer para la entrega de hoy, ¿no? Háganlo pronto, lo suben, así no sea el definitivo, y de ahí pasan a la otra parte, que es la parte de completar el documento. Y en la parte de completar el documento, pues en primer lugar vamos a tener todo el documento en el formato que teníamos del semestre anterior, y ahí en ese caso vamos a tener una primera parte que le pueden poner como un capítulo o parte del diseño geométrico vertical, en donde vamos a hablar del diseño geométrico horizontal. Vamos a poner un mapa de la representación de la planimetría, vamos a decir cuáles eran las velocidades, el tráfico promedio anual, vamos a hablar acerca del vehículo de diseño, vamos a hablar acerca de si es consistente o no, etc., ¿no? Entonces, como una recapitulación de lo que hicimos el semestre anterior. Después de eso ya vamos a pasar al diseño geométrico horizontal, vertical, sección transversal y después al movimiento de tierras. Una vez que terminemos con eso, pues nos quedaría la parte de los planos. Y en la parte de los planos, pues vamos a ir viendo en la parte, en el libro del informe de ingeniería, y en el informe de ingeniería ahí están los planos que deben contener. Algunos ya los introducimos para el semestre anterior, pero algunos se van a volver a repetir. Por ejemplo, la carátula vamos a volver a repetir. La siguiente es la sección transversal. Ahora ya tenemos toda la sección transversal completa, ¿no? Y en esa sección transversal también está la parte del peral. Tablas. Las tablas ya las teníamos anteriormente en el diseño geométrico horizontal. Teníamos la parte del peral, pero nos faltaba el sobreancho. Ahora hay que colocar en esa tabla el sobreancho, ¿no? Después de eso tenemos la parte de plantación hidráulica, esa sería la segunda. Después de eso tenemos cada kilómetro, cada 900 metros, dependiendo del formato que ustedes tengan. Pueden crear cada 900 o cada un kilómetro. Para el Ministerio de Transporte de Obras Públicas es cada 1 kilómetro, ¿no? Esto significa que va a tener arriba 1 kilómetro y en la parte inferior 1 kilómetro. Tienen que ocupar todo lo de arriba y toda la parte de abajo. Después de eso, de las de 1 kilómetro, voy a tener el diagrama de masas o diagrama de Brundtland. Ese es el diagrama de masas que tenemos aquí, ese que tiene que presentar. Y después de eso, vamos a tener las secciones transversales, el mapa de las secciones transversales. Si ustedes revisan el informe de ingeniería, en el mapa dan medio kilómetro por cada una de esas, pero ustedes pueden aumentar o disminuir ese valor. Lo importante es que se muestren tal cual como está en el bibliografía, que se vea a qué tipo de sección corresponde, si es en corto, relleno o mixto, ¿no? Eso y nada más no hay nada más de los mapas. Eso es lo que habría que colocar en los mapas.
Entonces eso es lo que debe ser en la segunda parte, ¿no? Si es que tienen alguna duda,